Estamos en la edad en que la forma de asistir el nacimiento ha cambiado radicalmente. ¿En qué puede haber influido esto? Bueno, pues hay toda una serie de eventos, de trastornos, que han aumentado muchísimo su prevalencia también en tiempos recientes. Esto no quiere decir una relación de causa-efecto. Por ello, este tema lo vamos a analizar más en profundidad para ver algunos de estos trastornos que han crecido en las últimas décadas, para tener algo de información sobre cuáles de ellos podrían estar influenciados por alteraciones que los seres humanos estamos introduciendo en la forma de nacer. El más llamativo de ellos es el autismo. El autismo es un trastorno del que hace tan solo 50 o 100 años había muy escasos casos. Hoy día las cifras están en torno a 1 en cada 50 en el mundo desarrollado, siendo el mundo árabe donde más autismo hay, y entre los países europeos, Francia o España están entre los países donde menos prevalencia de autismo hay. ¿Qué puede tener el autismo que ver con la forma de nacer? Bueno, se han realizado estudios dedicados a ver qué factores de riesgo aisladamente influyen en la prevalencia de autismo, qué factores de riesgo se han identificado aislados. Y bueno, pues parece ser que tiene que ver la edad materna y paterna avanzadas en el momento del nacimiento. El sangrado durante el embarazo es un factor que se está asociando. La diabetes en el embarazo. Niños primogénitos tienen más riesgo de autismo que los segundos y terceros hijos. El uso de medicación por parte de la madre durante el embarazo. Y curiosamente, el lugar de nacimiento de la madre en un país extranjero. Se ha visto que hay otros factores que no parecen tener que ver, como es la pérdida fetal previa o la preeclampsia materna. Se ha hablado mucho de la posible relación de la epidural con la prevalencia de autismo. Se hizo un estudio con casi 200.000 niños en el que los hijos de madres que recibían analgesia epidural en el parto tenían 1,9% de probabilidades de tener autismo, mientras que en el grupo en el que no hubo analgesia epidural eran tan solo 1,3%. Pero no eran estudios aleatorizados. Obviamente es muy difícil aleatorizar a las madres en los partos para ofrecerles o no analgesia epidural según les corresponda por una selección aleatoria. Las madres que no quieren epidural no la quieren, y las que sí la quieren y no van a querer participar en un estudio, además de que va a ser poco ético no administrar una epidural a una mujer que está sufriendo mucho dolor o viceversa. El caso es que en este estudio, después, en un análisis posterior, se encontró que había factores predisponentes previos a la epidural. Es decir, las mujeres que tendían a elegir analgesia epidural en el parto tenían una serie de características diferenciales con respecto a las que no. Así con otro tipo de trastornos, como es los trastornos alérgicos. En las alergias sí que hay una relación cada vez más clara, por ejemplo, entre nacer por cesárea y predisposición a desarrollar alergias, entre no recibir lactancia materna o recibirla tardíamente y predisposición a padecer alergias de múltiples tipos. Y la relación fisiopatológica es clara. Cuando un bebé nace, su flora bacteriana en el intestino es estéril o casi estéril. Digo casi estéril porque hay estudios que muestran que ya en el útero de la madre, el intestino fetal puede empezar a tener algunos tipos de bacterias que ya van a contribuir a la microbiota intestinal. Sea como sea, los primeros gérmenes que formen parte de la microbiota intestinal
van a tener una preferencia después. Por tanto, el orden, la secuencia de colonización del intestino cuenta, es importante. Es obvio lo que es lo mejor. Lo mejor es para el bebé, en cuanto nace, pasar por el canal del parto, recibir esa primera dosis de gérmenes que van a empezar a crear la microbiota intestinal, a componerla, después recibir los gérmenes de la piel de la madre y recibir conjuntamente la lactancia materna. De esta forma, los gérmenes que están pasando los primeros a formar parte de la microbiota intestinal son gérmenes para los cuales ya el feto, antes de nacer, tenía anticuerpos recibidos de la madre y además los va a recibir nuevos anticuerpos a través de la lactancia materna. La naturaleza muchas veces es muy sutil en la perfección y este es un ejemplo. Menos directas, menos evidentes, también la epidemia que estamos sufriendo de trastornos autoinmunitarios, incluyendo por ejemplo la diabetes tipo 1 o el hipotiroidismo, puede estar relacionada también con la formación de esa microbiota intestinal y esa microbiota en la piel del recién nacido. Y por último, dentro de este tema, analizaremos también el caso de el síndrome de déficit de atención e hiperactividad, otro trastorno que ha aumentado muchísimo su prevalencia en las últimas décadas. Aquí los factores que se están encontrando son muy diferentes y, por ejemplo, a diferencia de los factores encontrados para el autismo, en este caso podría estar influyendo el haber sufrido preeclampsia la madre, o el haber sufrido un parto difícil, o el tener sobrepeso, por ejemplo. Este es un tema sobre el que se está ahora investigando. La investigación está todavía sin conclusiones totalmente definitivas, pero es un tema muy interesante y nos va a dar luz sobre qué cosas, qué aspectos tenemos que recuperar del parto natural.